Nayib Bukele, usted le puede criticar y es muy criticado, principalmente por organizaciones de derechos humanos. Pero la realidad es que Nayib Bukele ha hecho su trabajo en materia de seguridad. Y en ese sentido, hay una participación que yo creo que vale la pena ver y es la que él tuvo en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, donde señala y le asegura al mundo que se convirtió en el país, que El Salvador, su país, se convirtió en el país más seguro de Latinoamérica. O sea, fíjense en lo que estamos hablando. O sea, un país que era terrible, una inseguridad terrible, que había unas pandillas, unas bandas de criminales que robaban, que violaban, que asesinaban al pobre pueblo salvadoreño. Y llegó este joven, llegó Nayib Bukele, una mano dura, pesada, pesada, y pues comenzó a tomar medidas muy estrictas, utilizando no solo la policía, el ejército, en contra de las pandillas. Y fue colocándola bajo una orden muy precisa en el siguiente destino. Y se lo ponía bien claro. Hay un destino seguro para aquellos que participen en esas pandillas. Uno, la cárcel, y para eso hizo una mega cárcel. Y usted puede entrar en el internet y ahí la puede encontrar, la mega cárcel que hizo el presidente Nayib Bukele, es una mega cárcel, o dos, el cementerio. Usted elige, usted elige. Si usted es un delincuente en El Salvador, usted tiene dos caminos, usted tiene dos destinos, tiene dos opciones. Una, la cárcel. Dos, el cementerio, si usted es un delincuente. Si usted es un hombre de paz, si usted es una mujer que quiere caminar por la calle sin ser violada, sin ser arrastrada por un delincuente que le quiere quitar la cartera, usted no va a tener problema. Usted no va a tener problema, usted va a estar contenta, usted va a estar contento en El Salvador por las acciones de Nayib Bukele, que ha logrado con el método Bukele, que ya ustedes saben, el método desemboca en dos posibles caminos. Uno, que el delincuente vaya a la cárcel, o dos, que el delincuente vaya al cementerio. Uno de las dos, pero en la calle no va a estar. Y Bukele es un hombre sumamente popular, una de las popularidades más altas de América Latina. Si uno ve las encuestas, siempre queda en el primer lugar Nayib Bukele. Pues bien, ese caso El Salvador es algo que uno comienza a pensar que pudiera ser interesante copiar en otros países. Miren, para que tengan una idea de las consecuencias de perder el control ante las acciones de las bandas, de los criminales, de los delincuentes, de los pandilleros. Fíjense el caso de Haití. Haití, el gobierno ha perdido el control de su territorio. El control de su territorio lo tiene un grupo de delincuentes. Hay uno que se llama Barbecue, algo así. Hay grupos de delincuentes que van y asesinan, hace unos días asesinaron a un fiscal. Hace unos días asesinaron al fiscal. No lo voy a decir al presidente porque ahí hay algo que no está claro del todo. Pero el presidente Jovenel Moïse también fue asesinado. Pero el fiscal fue asesinado. Entonces, cuando usted tiene esto, usted dice, pero ¿realmente es eso compatible con el desarrollo de una sociedad? No. ¿Qué es lo que pasaba en El Salvador? No es compatible. Cuando tú pierdes el control ante las acciones de los pandilleros, de los delincuentes, cuando tú pierdes el control como sociedad y las calles, tú se la tienes que dejar a esos pandilleros, entonces la sociedad retrocede. Retrocede. Entonces, Haití es un gran ejemplo de lo que es la pérdida de control por parte del gobierno de las calles y de la primacía de los delincuentes. Entonces, Haití, por eso es que muchísima gente a nivel internacional ya está uniéndose a la solicitud de que Haití sea intervenido militarmente para poder retomar el control de las calles, eliminar a los delincuentes. Recuerden, el método Bukele, usted tiene dos caminos. O usted es una persona que va a la cárcel, si es un delincuente, o usted se va al cementerio. Pero en la calle no se va a quedar. En la calle no se va a quedar. Entonces, en Haití, lamentablemente, quien está en el cementerio son los hombres y las mujeres de bien. Eso es terrible, terrible. Pero no solamente en Haití, usted me dirá, no, pero ese es porque es el país más pobre. Miren esto, lo voy a tomar del Financial Times. Miren esto. Suecia está solicitando
asistencia de los militares para ayudar a la policía a combatir el crimen de las pandillas. Oigan bien, Suecia, Suecia, ese que estaba ahí es el primer ministro, ese es el primer ministro, Ulf Kristersson, el primer ministro Ulf Kristersson, que ha estado solicitando el apoyo a las Fuerzas Armadas de Suecia para enfrentar la delincuencia. Delincuencia vinculada con el tráfico de drogas, delincuencia vinculada con asesinatos, colocaciones de bombas. Y dice que para colmo están utilizando a menores de edad, porque los de menores de edad o no lo pueden procesar o las penas, las sanciones son más benignas. Entonces dice, oigan, estamos creando un problema muy serio. Y eso está relacionado también con inmigrantes que no terminan de integrarse. Y dice, mira, tenemos que integrar a esta gente de una mejor manera para que evitemos tener este tipo de acciones delictivas. Entonces, eso que está pasando en Suecia, un país sumamente democrático, un país que antes era un remanso de paz. Fíjense el problema que se está generando en Suecia por la delincuencia, por los pandilleros. Entonces, ese es el tipo de elecciones. Ahí le puse 3 casos. Uno, el caso de El Salvador, con un presidente que se puso los pantalones, Nayib Bukele, enfrentó y ya él se da el lujo de ir a la ONU y decir que El Salvador es el país más seguro de América Latina. Nayib Bukele, método Bukele, 2 caminos. Los delincuentes tienen 2 caminos en El Salvador, la cárcel o el cementerio. Usted elige si usted es un delincuente. Luego le puse el caso de Haití, es el extremo opuesto de El Salvador. Los delincuentes han logrado mantener todo el control de las calles, hay territorios completos bajo el control de las bandas, asesinan a quien quieren, oigan bien, se mueve mercancía si ellos quieren. Y ese es el extremo opuesto a El Salvador. Total descontrol. El gobierno ha perdido tanto el control que se solicita la intervención militar en ese territorio, en Haití. Y el tercer caso que le puse, Suecia. Suecia, que el propio primer ministro está solicitando que se utilice las Fuerzas Armadas para enfrentar a la delincuencia, para enfrentar a los delincuentes. O sea, fíjense las lecciones que se están tomando, porque realmente a los delincuentes no se les puede tratar con paño tibio. Ustedes recuerdan acá en República Dominicana que se dijo que se iba a establecer un programa de entrega de armas y que se le iba a cobrar. Y yo le dije, olvídense de eso. Los delincuentes nunca van a entregar sus armas, porque es que el flujo de efectivo que ellos generan será superior, muy superior en términos de valor presente, que el pago que le haría el gobierno por la compra del arma, y que eso iba a ser un fracaso. Efectivamente, fue un fracaso. Ojalá que las nuevas medidas que están tomando las autoridades ayuden a que vayamos eliminando cada vez más la delincuencia, que es uno de los principales problemas que afecta al pueblo dominicano. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos Maternopol. Pase un excelente resto del fin de semana.